que Dios les preparó a cada uno de ustedes. Creo que estamos en este lugar porque Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros y nos da un lugarcito en su templo. Y eso es un privilegio, eso es motivo de ser una persona agradecida. ¿Cuántos son agradecidos por el Señor? Dios es bueno con nosotros, su misericordia se extiende generación tras generación. Y el día martes nuestro pastor nos hablaba acerca de esa regeneración, de ese trato y de ese proceso que Dios está formando en cada uno de nosotros. Me ponía a meditar porque vemos en la palabra de Dios que Dios extiende muchas promesas, muchas palabras, hace pacto con siervos de Dios, pero no tienen un cumplimiento quizás momentáneo y que Dios lo cumple y a los 5 minutos se realiza lo que Él dijo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en nuestra vida, para que llegue el cumplimiento de la palabra de Dios, antes está el tiempo oportuno. Y creo que es el tiempo oportuno de hablar acerca de esto que Dios puso en mi corazón. Hace un tiempito me viene hablando de esto, pero sé que es el tiempo. Cuando es el tiempo, ahí se cumple la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vemos en la palabra de Dios que el Señor le dijo al pueblo de Israel: van a ir cautivos a Babilonia, van a pasar muchos tiempos. Pero cuando se cumplan esos 70 años, ahí se va a despertar mi palabra en ustedes. Cuando se cumple el tiempo, ahí se cumple la palabra de Dios. Muchas veces esperamos cada uno de nosotros que se cumpla la palabra de Dios, pero es en el tiempo de Dios, es en ese momento exacto de Dios. Y sé que es el tiempo exacto para hablar de esto. El día martes me encantó la palabra. Si no la vieron, la pueden ver en el canal de YouTube, Iglesia Refugio de Paz, donde podemos ver otra vez las palabras. Y el pastor habló acerca de la regeneración. Y también el día domingo nos hablaba acerca de la familia. Y eran todas palabras que venían confirmando lo que Dios me viene hablando, que está titulado Generaciones. Y hace un tiempito lo hablaba con algunos de mis amigos. El Señor me viene hablando acerca de esto, de las generaciones, de la generación. Y tocó mi corazón este tema, y sé que hoy nos vamos a ir súper bendecidos. No sé ustedes, pero yo en la alabanza, en la adoración, podía sentir una libertad y una bendición preciosa. Sentía como ese campo cuando cae ese rocío del cielo, que es un olorcito especial. Así sentía la bendición. Yo sé que sobre nosotros hay una bendición especial. Yo lo creo y lo estaba sintiendo, y creo que ustedes también. Les voy a leer un poquito la definición de generaciones. Cuando hablamos de generaciones, ¿qué se nos viene a la mente primero? Familia. Se nos viene a la mente mi familia, mi abuelo, mi abuela, o la familia que podré tener en un futuro yo, a la familia que pertenezco. Pero hay algo más, y de eso me hablaba el Señor. Generación se define a la acción o efecto de generar, engendrar o producir. Se usa también para referir a la línea de sucesión de una familia, o bien para identificar el conjunto de personas que representan un determinado momento histórico. Esa es la definición. Un poquito más avanzando en la definición, dice acción que consiste en producir o crear una cosa. Entonces, no solamente cuando hablamos de generaciones, hablamos del conjunto familiar nuestro, de nuestros abuelos, de nosotros, de nuestros hijos, sino también es la acción o efecto de generar, de producir algo cuando hablamos de generaciones. Y el Señor tocaba mi corazón porque no solamente vamos a enfocar esta palabra en el ámbito familiar, sino también en las acciones que nosotros podemos producir cosas en nuestra vida. Leamos un versículo, Salmo 112:2, Biblia de las Américas, para poner base y ya de entradita, hermanos, esta palabra va a tocar nuestro corazón y nos vamos a ir fortalecidos. Tenemos un Dios que es bueno. Mi Dios es bueno, tu Dios es bueno. Mira lo que dice la palabra. Poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. ¿Cuánto dicen? Mi generación será bendita. No solamente tu familia, sino lo que yo genere, lo que nosotros generemos. Las acciones que producen cosas, que crean cosas, nosotros, hermano, hermana amada, nuestra producción, nuestra generación es bendita por Dios. Entonces,
Cada uno de nosotros ejercemos labores, tenemos un trabajo, muchos tienen familia, y eso es una gran bendición, pero es algo fundamental que todo lo que hagamos, que todo lo que querramos hacer en nuestra vida esté bendito por Dios. Primeramente, vemos esto como un versículo que habla de familia, la generación de los rectos, hijos, sobrinos, abuelos. Pero también el Señor me hablaba de que nuestras acciones van a ser benditas, que nuestras acciones van a ser benditas por el Señor, las generaciones, las cosas que hagamos. Muchos de nosotros, y no importa la edad, hay momentos para emprender cosas, hay momentos para hacer cosas en nuestra vida. Un trabajo, una carrera. ¿Cuántos quieren que sea bendito por Dios? No encerremos solamente en la familia, que es importante y lo vamos a ver, pero en cuántas cosas hacemos nosotros en nuestra vida. Y eso es bendito por el Señor. Y Dios tocaba mi corazón. A ver, vamos a avanzar un poquito más. Filipenses 2:15 nos da un poquito el pantallazo de la generación que vivimos. Todo comienza, no sé si ustedes lo pensaron o lo meditaron, con una generación. Todo comienza con una generación. Y cuando escuchamos esto, nosotros pensamos en nuestro abuelo, en nuestro tatarabuelo, y decimos, me encierro en esto, pero hay algo más. Y el Señor me hacía meditar en esto y lo vamos a ir aprendiendo juntos, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. Yo estoy leyendo en Biblia de las Américas, perfecto. Es una generación en la que vivimos que está torcida y perversa. Mirá qué lindo lugar donde estamos. Pero bueno, hay buenas noticias. En medio de la cual resplandecéis cada uno de nosotros como luminares en el mundo. Ahí donde vos vas a trabajar, donde vas a estudiar, ahí sos una luz, hermano amado, hermana amada. No sé si te has dado cuenta, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo de gloriarme en Cristo. Ahí hablaba el apóstol Pablo, un deseo personal, de que él no trabaje en vano. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, quizás no nos damos cuenta, pero la palabra generación está constantemente en nuestra vida. Porque vamos a trabajar, vamos a estudiar, venimos a la iglesia y en el camino a la iglesia estamos rodeados de una generación que está torcida, de una generación que es una generación que nosotros no tenemos que permanecer por siempre sumergidas en el sistema de esa generación. Por eso hoy en día nosotros tenemos que buscar por la ayuda de Dios, y de eso se trata esta palabra, pedirle ayuda, darle gracias y pedirle ayuda, para que nosotros en medio de esa generación seamos parte de la generación de nuestro Señor. ¿Qué quiero decir? Isaías 44, no hace falta que lo busquemos, pero ahí habla donde que todo valle sea alzado y todo monte sea que disminuya. Entonces, ¿qué dice? Para que lo torcido se enderece. No lo vamos a leer por cuestión del tiempo, quiero avanzar. Entonces, para que enderecemos en esta generación torcida, ¿qué hay que hacer? Tenemos que ser humildes y bajar, y que el Señor en su tiempo nos exalte, porque muchas veces cuando nosotros decimos, dentro de esta generación somos los mejores, ¿qué quiere decir? Que estamos en el monte allá arriba, y la generación perversa y torcida es una generación actual que no tiene humildad. Hoy mira, por la mañana pasó algo que tiene que ver un poquito con esta generación en la que vivimos, ¿no? Estaba viajando hacia mi trabajo y estaban Juan B. Justo y Edison. Y ahí hay un semáforo. Yo siempre, cuando voy, no hay nadie a la mañana, hay muy pocos vehículos, y siempre estoy en la primera filita del semáforo. Bueno, hoy, gracias a Dios, por lo que pasó, estaba en el tercero. Y cuando estábamos esperando a que abra el semáforo, viene un auto con todo, a toda velocidad, no llega a doblar en Edison y choca a un taxi que estaba estacionado ahí, que estaba esperando igual que yo. Fue, la verdad, que momento feo. No sé si les pasó ver un choque, fue feo. Pero cuando vi eso dije, bueno, ok, gracias a Dios están bien los vehículos, el seguro y todo eso. Lo que hizo el hombre, puso marcha atrás y se fue. Y de verdad que eso quizás me dolió más a mí, ver al taxista que estaba comenzando su día laboral, la cara y cómo estaba mal, ¿no? Entonces vemos que estamos en medio de esta generación, una generación que no le importa el hermano, que no le importa el vecino, que no nos importa nada,
que si a nuestro vecino le están entregando un paquete, no, bueno, si yo sé que no está en la casa, no le digo nada, que lo pierda. No, por detalles nosotros tenemos que mostrar que somos una generación diferente a la actual. No por cómo te vistas, no por cómo andes hablando y diciendo soy un hijo de Dios, soy un siervo, sino por actitudes, por pequeñeces. ¿Cuántos quieren ser una generación diferente dentro de esta generación torcida? Vayamos un poquito más a lo que quiero decirles. Mateo 24:34 en Biblia de las Américas. Acá hay un misterio. Acá hay un misterio que encierra un poquito acerca de esta palabra, generaciones. El contexto bíblico ustedes saben que es acerca cuando nuestro Señor hablaba con sus discípulos y les hablaba acerca de las señales antes del fin. Estamos esperando a nuestro Señor, entonces estamos en este tiempo. Y miren lo que les dice Jesús. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿Cuántos leyeron Mateo 24 en este lugar? Creo que casi todos, ¿no? Y vemos, yo no voy a leer todos los versículos por cuestiones del tiempo, pero un poquito empecé a examinar qué generación estaba en ese tiempo actual, porque nuestro Señor dijo que esta generación actual no va a pasar hasta que todo suceda, hasta que Cristo venga. Y uno dice, pensándolo, esta gente, después de más de 2000 años, está muerta. Si la palabra de Dios habla que el pueblo de Israel, una generación lo buscaba, lo servía, terminaba esa generación y la nueva generación se olvidaba del Señor. Quiere decir que había generaciones que comenzaban y terminaban. Pero acá el Señor dice que esta generación va a estar viva hasta que todo esto suceda. Entonces hay algo. ¿Cuántos dicen conmigo? Acá hay algo. Acá hay algo que el Espíritu Santo nos debe ayudar por su gracia y su misericordia. Y es un versículo que en toda mi vida como creyente siempre tuve esa duda, ¿no? De decir, ¿cómo nuestro Señor dijo esto? Miren un poquito, voy a leer, si Nico me ayudás, sería genial, remarcando con colorcito amarillo o el color que vos quieras, las palabritas que yo más o menos voy a ir diciendo. En Mateo 24, vayamos al versículo 4, para ver un poquito las cualidades de esta generación, a ver si sigue viva o está muerta. Mirad que nadie os engañe. Entonces vemos, si podemos resaltar, mirad que nadie os engañe. Vemos que en esa generación había engaño. ¿Será que en esta generación que estamos viviendo no hay engaño? Hay engaño. Vemos que la generación torcida y perversa del tiempo del apóstol Pablo, que pasó esa generación, hoy en día también está igual. Vayamos un poquito más. Versículo 6. Remarquemos, guerras y rumores de guerras. Ya le estoy haciendo trabajar a Nico. Está bueno hacer algo nuevo. Yo en mi trabajo también, algo nuevo está bueno. Guerras y rumores de guerras. A ver, esto está pasando hoy en día. Hay guerras, hay rumores de guerras. Entonces, cuando me pongo a ver un poquito, veo que esta misma generación, que esto está pasando hoy en día y se está cumpliendo la palabra de Dios. Versículo 7, nuestro Señor dijo que en esta generación, en ese tiempo de cumplimiento de la palabra, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces, hoy en día vemos que también se está levantando nación contra nación y reino contra reino. Versículo 9, bajemos un poco más, por favor. Vemos que hay odio y hay muerte. Serán odiados de todas las naciones y los matarán. Hay muerte. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. ¿Nunca te han odiado por causa de que seas un creyente en Cristo Jesús? ¿Nunca te han visto con esos ojos de menosprecio o esos ojos de ira? Eso quiere decir que esta generación todavía está en operación. Versículo 10, vemos que hay tropiezos y hay personas que caen. Hay personas que se traicionan unos a los otros. Yo muchas veces pensé y digo, bueno, cuando empiece a ver esto, ya el Señor viene. Pero lo venimos viendo desde hace mucho tiempo. Lo venimos viendo porque es una generación. Es una generación.
versículo 12, vemos que hay aumento de iniquidad y el amor de muchos se va a enfriar. Entonces yo creo que en el 12 en adelante ya vemos que hay evidencias. No sé si les pasó a ustedes, cuando hay una persona que es mala o una persona que es conflictiva, comienza ahí notándose un poquito, pero después es como que cada vez va saliendo más a la luz. No sé si le pasó, a mí me pasó. Entonces vemos que en el 12, vemos que esta acción de generación, torcida, perversa, de esta generación mala, va un poquito más, porque la iniquidad ya es, alejarse es algo difícil. Pero en el 22, ahí está la bendición para cada uno de nosotros. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estamos en este tiempo nosotros. Esta generación actual, esa generación, no pasó. Todavía no pasó. El Señor viene pronto. Y esta generación no pasó, pero hay detalles que nos están alertando de que está saliendo a la luz. Por eso comencé la palabra diciendo, cuando es el tiempo de Dios, se activa el cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso el Señor, en mi vida, en tu vida, no dice, bueno, a los 23 años, a los 28 años le voy a dar la bendición, entre paréntesis la que cada uno esté esperando, o la que cada uno Dios le haya hablado. ¿Qué hace el Señor? Es el tiempo. Algo pasó en su vida, entendió, ella entendió. Es el tiempo, te doy el cumplimiento de la palabra. Entonces vemos que hoy en día estamos acercándonos a este tiempo, que los días se están acortando. ¿Por qué se acortan los días? Por vos y por mí. Porque somos escogidos dentro de esta generación. ¿Cuántos se sienten dichosos cuando escuchamos esto? Somos gente que es escogida por Dios. En calidad de espíritu, el Señor nos envió en este tiempo para que brillemos como luminares. Y por causa de nosotros, la tierra se está dando cuenta que se viene el cumplimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque el tiempo se acerca. Entonces, a ver, uno dice esto, estoy en medio de una generación que es conflictiva, que es mala, que hay un montón de estas cualidades. Si ustedes quieren anotar para ver un poco más, versículo 4, 6, 7, 9, 10 y 12, allí tienen bien los detalles de cómo está esta generación. Y nosotros, y yo, y vos, ¿dónde estamos? ¿A qué generación pertenecemos? ¿O qué somos solamente gente que está acá? Y es como, no sé si les pasó que a veces cuando estás en un ambiente que es medio complicado, medio feo, uno como que se va achicando más, ¿viste? Pero nosotros, hermanos, estamos en este tiempo, en esta tierra, y somos gente privilegiada por Dios. Yo me siento un privilegiado por Dios. Yo sé que el Señor está a mi diestra y el Señor está dentro mío. El Señor está dentro tuyo. La esencia del Señor está dentro de nosotros. Mirá qué interesante es esto. Esta generación, el Señor hablaba a mi corazón esta mañana y me ponía gozoso porque podía un poquito entender. Vemos que esta generación, todo tiene un comienzo. Las generaciones tienen un comienzo. Tu vida, tu familia, mi familia, tiene un comienzo. Un día un Enrico bajó de un barco y comenzó la generación de los Enrico en Argentina. Y mirá qué tremendo. Yo de verdad honro mi apellido, amo mi apellido y doy lo que sea por un Enrico. Y vos tenés que ser así también. No puede ser que tengamos familia y digamos, ¿cuál es tu apellido? Merelo. Merelo, y sí, los Merelos no me importan. No. Los Merelos son una bendición. Tu familia es una bendición. ¿Por qué? Porque Dios planificó ponerte ahí. Si Dios te puso ahí, tenés que honrarlos y bendecirlos y amarlos. Y decir, ok, es mi apellido, yo lo voy a honrar. Muchas veces en mi vida he perdido esto de vista y quizás he cometido errores. Y qué lindo es poder decir, el apellido está limpio, porque Dios lo limpió en el nombre de Jesús. Y tu apellido, si otros familiares, abuelos, tatarabuelos, lo han ensuciado, Dios te va a usar a vos para que sea limpiado el apellido, amén. Pero hay algo más que nuestra familia, que nuestro apellido, hay algo más en el Señor. Y vemos que toda generación tiene un comienzo. Génesis capítulo 5, versículo 1. Acá vemos el comienzo de esta generación que hoy en día nosotros estamos viendo, esta generación que de alguna manera estamos conviviendo con ellos. Es una generación
que es una generación que desde el principio tuvo una caída. Es la generación, los descendientes de Adán hasta Noé. Si lo podemos buscar en Reina Valera 1960, por favor, los descendientes de Adán. Yo, si no me equivoco, lo había leído un poquito más adelante vamos a leer. Una versión Reina Valera antigua, ¿tenés? Te lo dejo para que lo vayas buscando de a poco. Vamos a leer esto, porque es un versículo que después vamos a leer. Los descendientes de Adán. Entonces, acá vemos la generación de Adán. Comenzó acá. ¿Y por qué vemos que es Génesis capítulo 5? Si vemos un poquito la palabra de Dios, en los capítulos anteriores, ¿qué hubo en esta familia? Hubo una muerte. Uno de sus hijos, Caín, mató a Abel. Y ahí hubo una muerte. Esta generación ya comenzó con una muerte. Pero mirá qué tremendo, porque vamos a ver similitudes en la nueva generación que más adelante vamos a ver. Esta generación comenzó con una muerte. Comenzó con sangre. Comenzó con sangre inocente. Pero comenzó con pecado. A ver, este es el libro de la descendencia ¿de quién? De Adán. El día en que creó Dios al hombre a la semejanza de Dios, lo hizo. Macho y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a ¿qué? A su imagen, y lo llamó por nombre Set. Cuando nosotros vemos un poquito la palabra de Dios, Set fue el hijo que cuando Abel murió, Caín mató a Abel. Dice que Eva quedó con un dolor en su corazón. Cuando nació Set, comenzó algo nuevo, porque palabras que ella dijo: el Señor me ha dado otro hijo, varón, el Señor me ha bendecido. Esta es una generación que hoy en día podemos decirle, es una generación que viene con pecado, que viene con caída, que no es una generación perfecta, pero dentro de esta generación hubieron cosas buenas. Porque muchas veces decimos, la generación de Adán sí es una generación caída, es una generación mala, pero mirá qué tremendo, porque Dios de lo vil, de lo menospreciado, siempre saca buenas cosas. Si nosotros vemos y estudiamos un poquito, y es lindo empezar a leer los nombres. Yo muchas veces no le prestaba atención, decir, y Adán después engendró a Set 800, y es como que es medio aburrido, ¿no les ha pasado? Pero Dios nos habla mucho. Entonces, si leemos, por cuestiones del tiempo no vamos a leer todo, pero de esta nueva generación, ahí apareció alguien que se llamó Enoc. Entonces vemos que de esta generación, de esta primera generación, apareció alguien que fue arrebatado por Dios. Apareció alguien que caminó en fe en Dios. Apareció una generación que empezaron a buscar a nuestro Señor. Una generación que, había caído, había empezado mal, pero Dios levantó una nueva generación. Pero no fue el plan que Dios ha diseñado. No fue el plan. Podemos tener generaciones, podemos tener familias, podemos formar una generación, pero otra cosa es que la generación esté en el corazón y en el plan de Dios. Mirá, si quizás cometiste errores, muchos de nosotros o personas que están en este lugar o nos están mirando, tuvieron su familia, comenzaron una nueva generación, no conocían al Señor. Mirá qué tremendo, porque dentro de lo malo, Dios sacó a alguien que fue arrebatado. Entonces, hay esperanza. Y hoy en día nosotros podemos decir, encaro la vida como mi familia fue un desastre, mi familia, la verdad que todos malos, me enseñaron mal, o decir, hoy en día algo bueno puede salir. Y con lo que vamos a aprender hoy, no solamente vamos a llegar hasta esta estatura de decir, de mi generación fue un creyente y gracias a Dios está limpiando mi apellido y es una bendición y eso es algo buenísimo, pero hay algo más. El Señor me hablaba de que hay algo más acerca de las generaciones. De esta generación salió Enoc. Pero vayamos ahora sí a la Reina Valera antigua, por favor, si la tenemos, Mateo capítulo 1. Vemos que era la genealogía, la descendencia de Adán. Pero en Mateo, capítulo 1, versículo 1, miren el título. En la Reina Valera antigua, si la tenemos,
Esa es. Bueno, yo tengo una genealogía, es igual. Yo en esta tengo, es el libro de la generación de Jesucristo. Yo tengo acá el premium. Nada. Son diferentes versiones. Dice, libro de la generación de Jesucristo. Yo en el trabajo, no sé por qué, nosotros en casa cuando descubrimos YouTube Premium, fue un antes y un después para nosotros. Porque a veces vos te pones a orar y estás buscando al Señor y te salta disco, ¿qué necesitas? Y es como que te saca de la presencia, te viene una publicidad, pero cuando descubrimos YouTube Premium es como cuando conocí al Señor. Ahora les digo a todos, hacelo que es buenísimo y no es tan caro. Entonces, y en el trabajo ya me tildaron que soy un vendedor de YouTube. Bueno, pero no es tan caro, es buenísimo. ¿Sí? Entonces, bueno, sacando YouTube Premium, que les aconsejo, y no les salten, tuvo su genealogía, una generación. Pero ¿por qué Mateo capítulo 1 habla de otra generación? Esto no es casualidad. Hermano, hermana amada, nosotros, ¿a qué generación pertenecemos? Y si leemos un poquito el versículo 1, dice, libro de la generación de Jesús, el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿En dónde menciona Adán? No menciona. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá. Vemos que la genealogía, vemos que la generación de Jesús no habla de Adán. Entonces vemos que hay algo nuevo, hermano, hermana amada, para entender. Nosotros, ¿en qué generación estamos? ¿Qué somos? ¿La generación de Adán? ¿Pertenecemos a la generación de nuestro Señor Jesucristo? A ver, si nosotros nos ponemos a pensar, quizás en un tiempo, antes de llegar al Señor, teníamos parte con la generación de Adán, con esa generación torcida, con esa generación que es una generación caída. Pero mirá, hermano, hermana amada, es la letra chica que a veces no le prestamos atención y hay cosas que se nos escapan, que son promesas de Dios. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, ahí el Señor agarró, borró el nombre y lo puso. Vos estás en mi generación. Vos estás en mi generación. Ya no estás en una generación caída. Y a ver, cuando hablamos de generación, hablamos de hábitos. Cuando hablamos de generación hay cosas que se nos pegan. Hay cosas de nuestros abuelos que se nos pegan a nosotros. Hay cosas de nuestros parientes que ni conocemos que hoy en día se nos pegan. A veces decimos, ¿por qué estoy batallando contra estas cosas? ¿Por qué batallo contra esto? Si yo, mirá, soy una persona que... ¿Por qué me pasa esto? Y porque son cosas generacionales que el Señor está trabajando en nosotros. El Señor nos pone en esta generación y no es que mágicamente somos transformados en parte de la generación de Dios y soy un hombre, una mujer perfecta, no. Pero ya somos parte. Es como cuando aceptamos a Dios. Tenemos un privilegio de poder llegar a ser hijos de Dios. Podemos llegar a ser amigos de Dios. Y hermano, hermana amada, acá no veo a Adán. No sé si ustedes lo ven, yo no lo veo. Libro de la generación de Jesús, el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lucas 1:50, Biblia de las Américas. Avancemos un poquito más. En el contexto bíblico está María y va a visitar a Elizabeth. Elizabeth era la mamá de Juan el Bautista y vemos que Juan el Bautista estaba en la panza porque casi nacieron ahí cerquita. De generación en generación es su misericordia para los que le temen. ¿Quién dijo estas palabras? Elizabeth. ¿Por qué dijo estas palabras? Vayamos un poquito más atrás en el versículo 41. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¡Wow! Impresionante. Se acercó María, fue a visitar, a tomar unos mates, podría ser, a compartir algo, porque eran amigas. Hermanos, somos creyentes, somos hijos de Dios, somos siervos de Dios. Hay un ángel que nos guarda, tenemos autoridad espiritual, pero también somos familia, somos amigos. Es lindo compartir. Y estas personas, siervos grandes, siervos de Dios, lo entendieron. Cuando Elizabeth entró y oyó el saludo de María, porque María estaba la plenitud de la deidad en su pancita. Estaba el Señor, estaba el ser más poderoso del universo.
aquel que creó el universo. Ahí estaba la esencia de nuestro Señor, estaba Jesús. Cuando oyó solamente las palabras, dice que en su vientre Juan el Bautista se estremeció. Y qué tremendo, porque vemos que la bendición que tenía María y la bendición que tenía Elizabeth era una bendición que no se veía, pero estaba interna. María fue llena del Espíritu Santo cuando recibió esa bendición de poder concebir a Jesucristo. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo cuando ¿qué? Cuando Juan el Bautista se estremeció ahí, se movió dentro de la panza, y Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo ahí desde el vientre. Eso impactó en María. Muchas veces nosotros somos llenos del Espíritu Santo, somos personas bendecidas por lo que tenemos dentro de nosotros. No porque nosotros seamos grandes, porque tenemos a nuestro Señor dentro de nosotros. Porque la bendición del Señor no es algo que, bueno, ahí está el Espíritu Santo y voy y lo agarro y hago así y entra. No es como vemos en Marvel, que son las gemas del tiempo que las agarran. No. Es que el Señor está dentro de nosotros y hay un temblor dentro de nosotros. Y somos estremecidos y somos llenos del Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor. Eso es lo que nos pasó. Eso es lo que nos pasó. Y muchas veces nosotros podemos llegar a confundirnos por ejemplos que hemos visto de otras generaciones de creyentes, porque dentro de la generación de Adán hay muchas familias, muchas generaciones. Dentro de nuestro Señor Jesucristo hay muchas familias. Es como en este lugar. ¿Cuántas generaciones hay en este lugar? Que están combinadas, que vemos generaciones de personas que nosotros, Mar del Plata todavía no se veía nada. Hoy en día nosotros vamos al centro, hay de todo, y cuando quizás alguna de las abuelas acá iban al centro y era diferente todo, otra generación. Pero todos juntos hoy en día estamos siendo unidos por la misma generación que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es hermoso y eso es un milagro de Dios. Pero muchas veces, quizás en otra generación se estipuló que el ser lleno del Espíritu Santo era de esa forma. Y quizás hoy en día, como los tiempos avanzan, como los libros se están abriendo, quizás Dios nos está enseñando un poquito más esa sabiduría que su Espíritu da. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el tiempo pasado fue un tiempo glorioso, pero el tiempo que viene para la iglesia tiene que ser aún más glorioso y de más entendimiento, y de más sabiduría, y también de más cordura para la iglesia de Cristo. Entonces, vayamos un poquito a lo que estamos viendo. Nosotros, como gentiles, si lo vemos literalmente, vemos que en Mateo, versículo 1, capítulo 1, habla de David, habla de Abraham. Y nosotros, no sé si ustedes se han hecho esos test generacionales de sangre. Viste que a veces yo he conocido personas que dicen, tengo un poco de africano, tengo un poco de... No sé si será verdad, eso puede ser que sea verdad, la ciencia lo ha descubierto. Pero me pongo a pensar yo, Hugo Enrico, italianos, hoy en día argentinos, hay algo de ruso por la abuela. ¿Y Abraham? ¿Dónde está? Yo, israelita, me pongo a pensar, David, cada uno de nosotros, en lo natural, quizás no somos parte de esta generación. Entonces acá tiene que haber algo. Porque si decimos somos de la generación de Jesucristo, pero en sangre, en cuerpo, no somos de esta generación. Entonces, ¿qué quiero decirles? Está la generación de Adán, que es una generación que es terrenal, que es de esta tierra. Hay una generación que vemos en Mateo, capítulo 1, donde nuestro Señor Jesucristo lo presentan en esa genealogía, en esa generación también natural. Pero qué tremendo, porque lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la tierra es poner en orden todo en los cielos y en la tierra. Para entender lo que quiero decirles, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, nos habla de que haya en nosotros el mismo fruto, la misma actitud de Cristo, en la cual, siendo forma de Dios, dice que Él tomó forma de siervo, se humilló, murió por nosotros. ¿Y qué pasó con el Señor Jesucristo un poquito más adelante? Por eso que hizo, dice que el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual dice que toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar que Jesucristo es Dios, para gloria de Dios Padre. Pero hay algo interesante.
dice que toda familia de la tierra y de los cielos toma nombre de nuestro Señor. Entonces pongo a pensarme y digo, la generación de Jesucristo es una generación celestial. No es una generación que nosotros podemos decir, bueno, voy a contar desde Abraham hasta hoy en día, y quizás yo no estoy ahí, no estoy en esa generación terrenal, pero Jesucristo vino a la tierra para decir, soy el postrer Adán. Por eso vemos que el sacerdocio de Melquisedec no es de acá. Por eso vemos que los pastores hoy en día están acá, pero su función tiene conexión con allá arriba. No es una organización la iglesia terrenal. La unción que recibimos los pastores, los siervos de Dios, Melquisedec, aquellos, nuestro Señor Jesucristo, su orden es celestial. La generación nuestra es celestial. Vos y yo pertenecemos a una generación celestial. Pertenecemos a la generación de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera decidido venir y morir por nosotros, no seríamos parte. Seguiríamos parte de esa generación de Adán, en la cual, bueno, hubieron cosas buenas, se buscó a Dios, pero el Señor Jesucristo vino a poner en orden todo. Dijo, hubieron muertes, hubieron generaciones. Y mirá qué detalle, cuando surgió la generación de Adán, Génesis capítulo 5, cuando comenzó la generación hubo una muerte. Hubo una muerte. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene a traer y a que nosotros seamos parte de la generación celestial, hubo también una muerte. Fue su vida que entregó por nosotros. Pero la sangre de Abel dice que clama por esa muerte que tuvo. Pero la sangre de Cristo, comenzando una nueva generación, llevándonos a cada uno de nosotros, clama redención, misericordia, perdón. Y Abraham y David dice que todos ellos buscaban y esperaban una patria, una ciudad cuyo constructor, cuyo fundador es Dios. Entonces ellos comprendieron, Abraham, David, comprendieron que ellos eran parte de una generación que no iba a ser solo terrenal. Mirá, hoy en día nosotros se han abierto más libros de revelación en los cielos y eso impacta en la tierra, en la cual podemos entender más cosas, pero qué siervos de Dios, ¿no? Qué siervo Abraham, qué siervo David, qué siervo de Dios en el cual dijo, voy a vivir mi vida acá, pero mi vida no es solamente terrenal. Si vemos el libro de Daniel, siervo increíble, es parte de tu generación, Daniel. Abraham, David, hermano, hermana amado, no sé si piensan, de acá a unos años, si Cristo no viene, muchos de los que estamos en este recinto vamos a pasar a otra dimensión. Y ahí vas a entender lo que hoy estamos hablando realmente, porque vas a entrar en la generación de Jesucristo y vamos a ser todos familiares. Y vas a ver, es como yo veo a mi papá y a mi mamá, hay una unión porque son mis padres, porque somos una generación. En ese momento vamos a ver a Abraham, vamos a ver a David, a Isaac, a Daniel, y vamos a ser todos una sola generación. Mirá qué increíble. Daniel, siervo de Dios, recibió revelaciones. ¿Qué le dijo el Señor a Daniel antes de que Daniel se vaya a su presencia? Le dijo, Daniel, has recibido la palabra, cerrala, sellala, porque esto es para el tiempo del fin, y anda a dormir, que ya vas a recibir tu recompensa. Esas fueron las últimas palabras que Dios les dijo a Daniel. Ustedes lo pueden corroborar en el libro de Daniel, en el final. Le dijo, ok, andá y dormí, ya vas a recibir tu recompensa. Y quizás Daniel, si fuera alguien de la generación de Adán, hubiera dicho, pero me diste revelación, me diste gloria, me diste todo, y mi recompensa, él tenía otra mente. Ellos tenían otra mente. Y creo que es lo que el Señor quiere en nosotros. Si nosotros nos ocupamos de ser personas que vivan acá en la tierra, entendiendo que somos parte de esta generación, a veces nos ponemos a enfocar tanto en el pecado, tanto en las fallas, nos ponemos y nos enfocamos tanto en los errores que tenemos, en los errores que tiene mi hermano, en los errores que tiene mi hermana, que nos desenfocamos realmente de quiénes somos, que nos desenfocamos en qué generación nosotros estamos. Y hermano, hermana amada, cuando nos enfocamos en lo de arriba, ahí el Señor se prende la alarma en el cielo y dice, mira, en el tiempo de esta persona dejó lo terrenal, está enfocado en lo de arriba, está enfocado en la generación celestial. Ok,
La palabra de Dios se cumple cuando se cumplen los tiempos en la tierra. Entonces, vamos a darle bendición, vamos a darle gracia para que vence ese pecado. Cada uno de nosotros tenemos cosas, cada uno de nosotros. Y si decimos que no tenemos cosas que hay que vencer, seríamos mentirosos, dijo Juan. Entonces, yo estoy esperando que nuestro Señor vea algo en nosotros, que diga, mirá, ahí, vamos a darle una cantidad de gracia para que venza esta falla que tiene. Pero ¿qué pasa, hermano, hermana amada, si te enfocás solamente en lo malo? Si te enfocás solamente en la generación caída, ¿el enemigo qué hace? Vos sos de Adán, vos sos caído. Y sí, sos caído, generación caída. Sí, torcida, perversa, vos sos de esos y vos estás torcido. Eso no lo vas a cambiar más. El enemigo habla. Hoy en día está de moda el trap. ¿El trap qué es? Para aquellos que no saben. Son palabras, es como el rap más rápido. Así es el enemigo con nosotros. Te trapea en tu oído. Vos no vas a cambiar, vos no vas a eso es un desastre. Todo así, todo así. Hermano, hermana amada, eso hace el enemigo. Es un excelente, podríamos decirle, engañador con palabras que nosotros las agarramos. Hermano, hermana amada, les doy un consejo y le hablo a mi alma, enfoquémonos en la generación celestial. Porque de ahí está nuestro Señor. Porque de ahí viene nuestro socorro. Porque hermano, hermana amada, yo creo que en la tierra Dios está esperando que se cumpla el tiempo que como iglesia nosotros estemos enfocados en lo de arriba, en esa generación. Isaías 53:8, Biblia de las Américas. Esta promesa, hermano, hermana amada, estamos nosotros involucrados, pero es más grande, es para nuestro Señor. Por opresión y juicio fue quitado. En cuanto a su generación, la generación de Jesús, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Yo lo tengo acá en Biblia de las Américas, sí, igual que acá. ¿Quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por transgresión de mi pueblo? ¿A quién corresponde la herida? Entonces vemos que la generación de nuestro Señor, hermano, es inmensa y nosotros somos parte de esta generación. Si vemos el contexto, nosotros podemos ver que el Señor va a ver el fruto de su aflicción y va a estar satisfecho. Porque la generación de nuestro Señor Jesucristo celestial le costó. O sea, mira, el otro día escuchaba un podcast en el cual el siervo de Dios hablaba de que muchas veces, como creyentes en Cristo Jesús, a nosotros nos dicen, Cristo murió por vos, Cristo te perdonó, chao. Y no llegamos a entender, no llegamos a comprender la magnitud de lo grande de lo que le costó a nuestro Señor. Hoy yo te estoy compartiendo y te digo, hay una generación que es la de Adán, hay una generación que es la de Cristo. Jesucristo murió por vos, estás en esta generación y a veces no llegamos a comprenderlo. Y él daba un ejemplo que me gustó y se lo voy a compartir. Muchas veces, si hay una persona que está enferma, nosotros le decimos, vos tenés esta enfermedad, tomate la cura, y esta persona la toma y no le da tanto el valor que realmente tiene esa cura. ¿Por qué digo esto? Porque si entendemos, Cristo nos da en su palabra, ustedes el pecado les trae muerte, yo les doy vida. Y a veces lo tomamos tan rápido esa cura y no entendemos la magnitud de que nosotros necesitábamos del Señor. Mira, hay curas, hay antídotos que en las películas, ¿no? Me pongo a pensar un poquito, hay una persona que está en el punto donde ya está a punto de partir, donde la persona vos la ves que ya está en la cama, que no da más, ahí aparece la cura, ahí aparece el antídoto, ¿y qué pasa con esa persona? Lo valora de una manera increíble, porque se siente y porque sabe que estaba mal, que estaba a punto de morir. El Señor a veces nos quiere hacer meditar, eso como comenzó la reunión el pastor Ramón, de decir, piensen un poquito en que nosotros recibimos ese antídoto, esa cura, esa salvación, esa bendición de pertenecer a su generación, pero realmente necesitábamos de Dios. Realmente si Jesús no viniera a la tierra, seríamos como la hierba, seríamos personas que, tú tienes hijos, sí, una bendición, pero pasamos. Y nos vamos y quizás muchos nos conocemos al Señor y vivimos nuestra eternidad lejos de Dios.
Pero mirá qué increíble, vos cuando te vayas de la tierra te va a esperar Abraham, Isaac, Jacob, te van a esperar aquellos que son de tu generación. ¿Por qué? Porque el Señor fue oprimido por vos y por mí. A ver, a nuestro Señor le costó. A nuestro Señor le costó darnos la bendición a nosotros. Entonces creo con todo mi corazón de que debemos vivir como personas que valoren lo que a Dios le costó. Amén. Que valoren. Hermano, hermana amada, si te compraste una prenda, una ropa, y te costó, lo valorás más. A mí me ha pasado cuando era más chico, me regalaban un buzo, no sé, algo, y me iba a jugar a la pelota y lo manchaba y no me importaba. ¿Por qué? Porque era niño, porque no valoraba. Y a veces en el Señor Dios nos dice, mirá la bendición que te doy. Sí, qué bueno. No, valoremos. Isaías 26:4 en Biblia de las Américas. ¿Cuántos le pueden decir gracias, Señor? Acá estás en la casa de Dios. Acá podés hablar con Dios. Confiad en el Señor, ¿para qué? Para siempre. Porque en Dios, el Señor, tenemos una roca eterna. En la palabra de Dios hay un versículo que me encanta, que dice que las misericordias de Jehová para los que le temen son de eternidad pasada a eternidad futura. Somos una generación celestial. Nuestro Señor Jesucristo, cuando nos mete en esa generación, ahí empezamos a tener revelación por su Espíritu Santo. Ahí empezamos a entender que somos predestinados por Dios, que nos conoció el Señor. Dice que somos una roca, el Señor es nuestra roca eterna. Tenemos una roca eterna, eternidad, antes que lleguemos a la tierra. Nuestra confianza en calidad de espíritus estaba puesta en Dios. Mi confianza y tu confianza estaba puesta en Dios. Por eso llegamos y cuando se nos despertó el nombre de Jesucristo, algo pasó. Cuando te hablaron del Señor, algo pasó. Porque conocemos a Dios, conocemos a nuestro Señor. Y Él es una roca eterna. Abraham, en la historia de Abraham pasó algo que llama poderosamente la atención. Génesis capítulo 12, Reina Valera 1960. Muchas veces nos enfocamos y decimos, Abraham es el padre de la fe, una bendición, pero venía de una generación, Abraham. Y qué interesante porque a veces nosotros como familia, y esto es un poquito trayendo a nuestra generación como familia, pueden pasar cosas. Dice el versículo 1, pero Jehová había que es pasado, presente o futuro. Pasado. Había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. Vayamos a Génesis 11:27 en Biblia de las Américas. Por favor. Dice que le había hablado a Abraham, le había hablado a su generación. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Para entender un poquito más, Aram, ¿quién era de Abraham? Aram, leamos otra vez. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Aram. ¿Qué era Harán de Abraham? Hermano, era un hermano. ¿Qué pasó con Harán? Falleció en Ur de los Caldeos. Versículo 31. Y Taré tomó a Abraham su hijo y a su nieto Lot, hijo de Aram, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Mirá, a esta generación que comenzó en Taré, Dios le dio una palabra. Hay palabras que quizás no las recibiste vos, pero son de tu generación. Porque, mirá qué interesante, porque Dios le habló a Taré. Y Taré tomó y emprendió el viaje. No se olviden que Harán había fallecido, uno de los hijos de Taré. Leamos un poquito más. Mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a tierra de Canaán. Y llegaron hasta Aram y se establecieron allí. Cuando vemos a Aram fue uno de los hijos de Taré, hermano de Abraham, pero Aram fue una ciudad. Ellos salieron de Ur de los Caldeos y emprendieron el viaje hacia Canaán, y cuando llegaron a la ciudad de Aram,
se estancaron. La generación se estancó. ¿Por qué? Porque algo pasó en el corazón de Taré. Porque algo pasó en su corazón que cuando escuchó el nombre del hijo que había fallecido, se estancó. Y mirá qué tremendo, porque, ¿qué quiero decirles? Si vemos en Génesis capítulo 12, vemos que ahí Abraham partió. Y ahí el Señor le dijo, bueno, ok, estás parte de esta generación que está estancada en Aram. Tenés que avanzar, tenés que partir, tenés que... Alguno dice, y bueno, pero ¿qué voy a dejar a mi papá, a mi mamá? Un poquito hablaba de eso el pastor. Nosotros tenemos que decir, bueno, quizás en la familia hubieron cosas que fueron caóticas, que fueron malas, parte del caminar, parte de esta generación de Adán en la cual hay muerte. En la de nuestro Señor Jesucristo, en la celestial, nadie muere. Somos todos gente que vive por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Ahí en esa generación no hay muertos, son todos vivos por nuestro Señor. Pero en esta generación pasó esto. Aram falleció. Y Taré llegó ahí y se estancó. El plan de ellos era bendecirlos y que Taré esté con Abraham y que esté con Lot y que no pase lo de Sodoma y que estén bendecidos. Pero ¿qué pasó? Hubo un estancamiento. Entonces, ¿qué quiero decirles? En tu generación podés ser alguien que se estanque o podés ser alguien que Dios lo tenga en movimiento constante. En nuestra vida tenemos que tener un movimiento constante. Incluso cuando se llegó a Canaán, hubo que moverse dentro de Canaán. El pueblo de Israel llegó a Canaán y ahí tuvo que trabajar, ahí tuvo que moverse. Nuestro caminar cristiano no es de estancamiento. No nos estanquemos nunca en el Señor. Si estás ahí y sí, y ya estoy sirviendo acá, y bueno, me quedo acá, estoy estancado. No. Servís a Dios acá, cuando estés afuera de la iglesia, aumenta tu nivel de comunión con Dios. No es solamente avanzar en cargos acá en la iglesia, no es solamente de lo terrenal. Hermanos, nosotros somos parte de una generación celestial. Pero si acá en la tierra no nos importa servir a Dios, no nos importa buscar a Dios, no nos importa ser gente que esté a disposición de Dios, si no nos importa a Dios, después es como que digamos, yo quiero entrar a las bodas, quiero casarme, pero ni te conozco, o sea, no... ¿Quién se va a casar con alguien que no conoce, que nunca lo vio, que no te presta atención? Nadie. ¿Usted se casaría? No. Entonces es así. Tenemos que buscar a Dios. Pero, hermano, hermana amada, el plan, algo va a pasar. Algo pasa en nuestra vida que es ese momento donde te puedes estancar. Es el momento donde llegás a Aram, donde pasa algo que te pasó antes como creyente. Pasa algo. A Taré se le recordó el pasado, la frustración del pasado, y a veces, hermano, Dios permite que pasemos por estaciones y por momentos de fracaso para decir, ¿qué hago? ¿Me estanco o avanzo? Paro acá, llegué a Aram, llegué al pasado, ¿qué hago? ¿Me estanco o procedo y voy para adelante? Porque nuestro caminar es para adelante y para hacia arriba. Entonces, hermano, hermana amada, ¿qué clase de persona vamos a ser dentro de nuestra generación? Una persona que cuando llega a Aram se detiene o avanza. Entonces, dentro de esta generación estaba Abraham. Tenemos que ser, porque nosotros, en Mateo 1, somos parte de esta generación. Si vemos un poquito avanzando en Salmos 145, no lo busquemos, pero te lo doy para que lo anotes si querés. Vemos que decía la palabra de Dios de que de padres a hijos se iban a anunciar sus poderosos hechos, se iba a glorificar a Dios. Pero vemos en Jueces 2:8, por favor, sí busquémoslo, por favor. Jueces 2:8 habla acerca de la muerte de Josué. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timat Será, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gahaz. También toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos, que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Uno a veces dice, mirá qué siervo tremendo, mirá qué tremenda bendición que tiene Josué, mirá qué tremenda bendición que tiene Enrico, mirá qué bendición que Dios puso en este siervo de Dios.
Y qué triste es que pase la generación y que se levante otra generación que no sepa nada de Dios. Acá hubo un error, acá pasó algo. Entonces, ¿cuál es tu ocupación? ¿Cuántos de acá son papis o son mamis? Hermano, hermana amada, primero, ejemplo. Segundo, palabra. Primero, ejemplo a nuestros hijos. Segundo, palabra. A ver, ¿cuántos son hermanos en este lugar? Yo soy un hermano, tengo hermanos. Primero, ejemplo. Segundo, palabra. Porque muchos de ustedes, sus papás no son creyentes, pero tienen un hermano, pero tienen una hermana, pero tienen un primo. Entonces, va igual. Alguien en la generación tiene que levantarse para avanzar. Tarea se estancó, Dios levantó al hijo. Hermano, hermana amada, nosotros tenemos que ser alguien que primero dé ejemplo y después dé palabra. Contésten conmigo, ejemplo y palabra. Primero dar el ejemplo. Apocalipsis 1:8 en Biblia de las Américas. Acá el Señor nos habla un poquito de que no es solo tu familia que vas a formar. La palabra de Dios habla, formen familias, disfruten de la vida, hagan casas. Eso es una bendición, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero hay algo más. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. El que es y el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el alfa y la omega, soy el principio y el fin. Entonces vemos que nuestro Señor nos está diciendo, no es solamente en tu familia, disfrutá de la familia, pero hay algo más. Somos parte de una generación, somos parte de gente que fue escogida por Dios. Jeremías 31:3, son versículos que estamos leyendo, ahí vamos a orar, pero me gustaría que oremos con entendimiento de lo que Dios nos está diciendo. Mira qué tremendo que es esto. Jeremías 31:3. ¿Cuántos se sienten relacionados con Jeremías? Porque muchas veces en nuestra vida Jeremías era alguien que recibía palabra de Dios, que él la decía, que tenía conflictos también, tenía reproches a veces como nosotros, pero había algo dentro de Jeremías. Había un fuego interno dentro de Jeremías. Que Jeremías, si no buscaba a Dios, ese fuego ardía dentro de él y tenía que hablar y tenía que buscar a Dios. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia, dice la Biblia de las Américas. Te traigo una noticia, amigo, amiga, hermano, hermana, el Señor te ama con amor eterno. El Señor te ama, el Señor me ama con amor eterno. El Señor te amó en otra dimensión. El Señor te ama y el Señor te va a amar. Sos alguien que es amado por Dios. Es lindo sentirse amado. Es lindo entender de que somos amados. Si quizás no te ves, no te sentís amado, hoy te estoy diciendo de parte de Dios de que Dios te ama con amor eterno. El Señor te ama con amor eterno. Entonces, el que no ama todavía no conoció a Dios. Aquel que no ama con amor, aquel que no se comporta con amor, aquel que sí tiene problemas, dificultades, es humano, tiene fallas, que está cambiando, estamos todos cambiando, pero hay amor del Padre, hay amor eterno en Él. Hermano, hermana amada, nuestro amor en cuanto a nosotros, tiene que ser este tipo de amor, amor eterno. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios ha derramado en nuestros corazones de su amor. Entonces nosotros podemos llegar a amar. ¿Qué amor? ¿Un amor que nos sirva 80 años, 70 años? No, amor eterno. Vamos a ponernos de pie, por favor, si me ayudan con el teclado. Nosotros estamos siendo parte de esta generación. Pero hermano, hermana amada, yo que les dije cuando comenzó la palabra, la definición de generación. Acción que consiste en producir o crear una cosa. Entonces vemos que somos parte de la generación de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hay que hacer para ser parte? Nuestro Señor Jesucristo tuvo la acción de llevarnos, de meternos en esta generación. Pero nosotros tenemos que tener acciones que produzcan que somos parte de esta generación. Hermano, hermana amada, alguien que dice yo soy parte de la generación de nuestro Señor Jesucristo, de la generación celestial, debe pedirle ayuda al Espíritu Santo. De eso se trata esta palabra que quiero compartirles. Traerles una noticia hermosa,
que Dios te ama con amor eterno, que Dios murió por vos, por mí, que somos parte de esa generación, pero que cada uno de nosotros tenemos que hacer acciones que consisten en producir o en crear cosas que demuestren que somos parte de esta generación. Ahí donde estás, cerra tus ojos, por favor, y hablemos con el Señor unos instantes. El apóstol Pablo, amo la palabra de Dios, cuando dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La gloria que Dios derrama sobre tu vida, sobre mi vida, es la sabiduría que nos da para poder entender los misterios de la palabra de Dios. Para que esa sea nuestra gloria. ¿Cuál es la gloria del creyente? Conocer y entender a Dios. Conocer de que hay generaciones, de que esas generaciones forman una generación caída, pero hay generaciones que conforman la generación de nuestro Señor Jesucristo. Una generación que Él vino a la tierra, murió, resucitó, puso en orden todo en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que nosotros seamos parte de esa generación. Esta es la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios la predestinó para nuestra gloria, para tu gloria, para mi gloria, hermano. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Muchas veces nos preocupamos, ¿y qué de comer? ¿Y cómo me he de vestir? ¿Y cómo llego a fin de mes? Y mirá lo que Dios nos dice. Nos habla palabras celestiales. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Papá lindo, yo primero te doy gracias, Señor. Me paro en este lugar, Señor, como una antorcha encendida, Señor, para darte gracias, Señor. Para darte gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu longanimidad, Señor. Papito lindo, te damos gracias, Señor. Papá, llamamos, Señor, al Espíritu Santo, Señor, a que produzca dentro de nosotros ese temblor, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder producir acciones que demuestren que somos parte de esta generación celestial. Señor, que desechemos la ira, el enojo, Padre, los deseos pecaminosos, Señor. Danos de tu Espíritu Santo, Señor. Que venga el tiempo que haga el cumplimiento de tu palabra en mi vida, en mi familia, en mis amigos, en mis hermanos, en tu iglesia, Señor. Padre, desde los cielos, Señor, miranos, por favor, Señor. En este día jueves nos presentamos delante de vos, Señor, para que nos mires, para que veas que es el tiempo indicado para derramar de tu gracia, de tu misericordia, para que podamos vencer lo que nos cuesta, Señor, para que sometamos al pecado, para que seamos gente que vive con las leyes celestiales, personas, seres humanos que pertenecen a una generación celestial. Señor, abre los ojos de nuestros entendimientos. Ahí donde estás, pedile, Señor, abrí los ojos espirituales en mí, abrí los ojos del entendimiento, Señor, para poder entenderte, Señor, para poder saber lo que has hecho por mí, para poder ser alguien que viva, dándote gracias, dándote la gloria, Señor, para ser alguien que entienda que has muerto por nosotros, que nos has hecho parte de la generación celestial, de esa generación que es una generación bendita, que no hay muerte, que hay vida, que hay gozo, que hay alegría, que cada vez que te alabemos, Señor, que alabemos con la gloria de esa generación venidera, Señor. Padre, que cuando oremos, Señor, oremos con la gloria y la unción de esa generación celestial. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria y la honra, Señor. Padre, todo espíritu contrario que venga a detenernos en esa estación como le pasó a Taré en Aram, Señor, en el nombre de Jesús, hoy tomamos autoridad porque estamos en esos poderes futuros, gloriosos,
benditos, porque hay autoridad en nuestro espíritu, porque tu espíritu está en nosotros, Señor, y echamos fuera, Señor, todo espíritu contrario, Señor. Echamos fuera, Señor, todo espíritu que venga a querer detenernos, Señor. Declaramos victoria, Señor. Declaramos que nuestros hijos, Señor, serán bendición, que nuestros nietos serán bendición de Jehová. Señor, declaramos que aquellos que están lejos del Señor volverán, Señor, a Sión con nosotros, Señor. Serán parte de la iglesia, serán parte de la generación celestial. Lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesús. Echamos fuera la incredulidad, Señor. Padre, echo fuera la incredulidad de este recinto en el nombre de Jesús. Echo fuera la incredulidad de mi mente, de tu mente, hermano, hermana. La echo fuera en el nombre de Jesús y declaro victoria, porque somos parte de una generación bendita, porque somos parte de una generación celestial, una generación que anda en el Espíritu, una generación diferente, una generación santa. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por dar hasta lo sumo como una ofrenda de libación, Señor. Gracias, Señor. Verás el fruto de la aflicción y vas a estar satisfecho, Señor, porque no nos vamos a detener, porque tomado de tu Espíritu Santo, Señor, vamos a llegar a Sión con